Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a adentrarnos en un tema que está dando muchísimo de qué hablar y que, honestamente, a mí también me tiene muy intrigado. Hoy vamos a hablar de la talentosísima y hermosa Hande Erçel. Sí, esa actriz turca que ha conquistado corazones en todo el mundo con su carisma y su talento innegable. El título del vídeo de hoy es Hande Erçel rompe el silencio, lo que esconde ahora, y créanme, vamos a desmenuzar todo lo que hemos podido averiguar. Sé que muchos de ustedes son fanáticos de Hande al igual que yo, y siempre estamos pendientes de cada uno de sus movimientos, de cada proyecto, y de cada detalle de su vida personal. Ella es una figura pública que genera muchísimo interés, y es normal que queramos saber qué está pasando en su vida. Por eso en este vídeo vamos a explorar los recientes acontecimientos que han rodeado a Hande, los rumores que han surgido y sobre todo, esa ruptura del silencio, a la que hacemos referencia en el título. No quiero adelantarles mucho todavía, pero les aseguro que hay información jugosa y análisis que quizás no habrán escuchado en otro lado. Antes de sumergirnos de lleno en el tema, quiero hacerles una invitación muy especial. Si aún no están suscritos a nuestro canal, les animo de corazón a que lo hagan. Aquí nos encanta mantenerlos al día con las últimas noticias del mundo del entretenimiento, desmenuzar las tendencias y sobre todo, crear una comunidad donde podamos debatir y compartir nuestras opiniones. Denle al botón de suscribir y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros futuros vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. Hande Erçel es una de esas figuras que, aunque trata de mantener un perfil relativamente privado, inevitablemente atrae la atención de los medios y del público. Su carrera ha sido meteórica y su fama no solo se limita a Turquía, sino que ha cruzado fronteras, siendo reconocida internacionalmente por sus actuaciones en series que han sido verdaderos éxitos. Y es precisamente por esa exposición que cualquier movimiento, cualquier declaración o incluso el silencio de Hande se convierte en noticia. Recientemente hemos visto una serie de acontecimientos que han generado especulación. Por un lado, está su vida profesional. Después de proyectos tan exitosos como Sen Kalkam, donde su química con Kerem Bürsin conquistó a millones, muchos se preguntan cuál será su próximo gran paso. ¿Tiene algún proyecto nuevo en puerta? ¿Alguna serie, alguna película? Los rumores han estado a la orden del día, algunos más fundados que otros. Hemos escuchado sobre posibles colaboraciones, sobre guiones que estaría leyendo, pero hasta ahora, nada ha sido confirmado oficialmente de manera rotunda. Y ese es uno de los aspectos que vamos a intentar desentrañar, qué hay de cierto en estos rumores y cuándo podríamos tener noticias concretas sobre su futuro profesional. Pero no todo es trabajo, ¿verdad? La vida personal de las celebridades siempre es un foco de interés, y con Hande no es la excepción. Hemos visto que su vida amorosa, en particular, ha sido tema de conversación constante. Sus relaciones, sus amistades, todo es analizado con lupa. Y es precisamente en este ámbito donde parece que ha habido un silencio que ahora se está rompiendo. Sin entrar en detalles invasivos, sí que podemos hablar de la evolución de su situación sentimental, de cómo ha manejado la exposición de su vida privada y de si ahora se siente más cómoda compartiendo ciertos aspectos o, por el contrario, ha reforzado sus barreras. El título Rompe el silencio no es casual. Se refiere a esas ocasiones en las que Hande, a pesar de su reserva, ha decidido hablar, ha respondido a preguntas, ha aclarado situaciones o ha compartido sus sentimientos. Y es importante analizar qué ha dicho y cómo lo ha hecho. A veces una sola frase, una publicación en redes sociales o una entrevista puntual pueden decir muchísimo más de lo que imaginamos. Hemos estado rastreando sus apariciones públicas, sus entrevistas recientes, sus publicaciones en Instagram, que es donde ella suele interactuar más directamente con sus seguidores, y hemos encontrado pistas muy interesantes. Por ejemplo, recientemente se ha rumorado mucho sobre un posible regreso a la televisión, o sobre un nuevo proyecto internacional. Sabemos que Hande tiene esa capacidad de adaptarse a diferentes tipos de roles y de cautivar a audiencias de diversas culturas. Está explorando esa faceta más allá de Turquía. ¿Hay alguna colaboración con alguna producción extranjera en el horizonte? Si bien no podemos dar por sentado nada, sí que podemos analizar las señales. Hemos visto que ella siempre se ha mostrado abierta a nuevos desafíos, y sería lógico pensar que está considerando opciones que amplíen aún más su alcance. Otro punto clave de su ruptura del silencio podría estar relacionado
Do con su propia imagen y con los mensajes que quiere transmitir. Ande ha sido una defensora de causas importantes, ha utilizado su plataforma para hablar sobre temas como la importancia de la salud mental, la igualdad de género y el empoderamiento femenino. ¿Ha habido alguna declaración reciente en este sentido que haya pasado desapercibida o que merezca un análisis más profundo? A menudo detrás de la figura pública hay una persona con sus propias convicciones y valores, y es fascinante ver cómo esos se manifiestan en su vida pública. Además, hemos sido testigos de cómo Ande ha evolucionado como artista. Desde sus primeros papeles hasta sus interpretaciones más recientes, se nota una madurez y una profundidad que la hacen aún más interesante de seguir. ¿Qué la inspira actualmente? ¿Qué tipo de historias le gustaría contar? ¿Hay algún género en particular que le atraiga para sus próximos trabajos? Estas son preguntas que muchos nos hacemos, y aunque ella no suele dar respuestas directas y concretas, su trayectoria y las decisiones que toma nos dan muchas pistas. También es importante mencionar cómo maneja la presión mediática y los rumores. La vida de una estrella como Ande está expuesta a un escrutinio constante. Hay momentos en los que el silencio puede ser una estrategia para evitar alimentar especulaciones, y otros en los que una intervención directa es necesaria para poner las cosas en su lugar. La forma en que ella ha elegido navegar por estas aguas, a menudo con elegancia y discreción, es digna de admiración. Así que, ¿qué es exactamente lo que Ande Ercel esconde ahora? Podríamos decir que, en parte, es la anticipación de su próximo gran proyecto. El público está esperando con ansia saber cuál será su siguiente movimiento en el mundo de la actuación. ¿Será una serie que nos vuelva a enganchar como Sencalcam? ¿Una película que la posicione en una nueva liga? Las especulaciones giran en torno a diferentes escenarios, y cada pista que aparece en los medios o en sus redes sociales es analizada al detalle. Por otro lado, su silencio actual podría estar relacionado con una etapa de crecimiento personal o profesional. A veces las figuras públicas necesitan un tiempo para reflexionar, para recargar energías, para planificar su futuro sin la presión constante del ojo público. Quizás este silencio no sea vacío, sino un espacio lleno de trabajo interno, de preparación y de nuevas ideas que pronto saldrán a la luz. Hemos visto que Ande ha estado muy activa en sus redes sociales, compartiendo momentos de su día a día, sus viajes, sus actividades. Y aunque parezca superficial, estos detalles a menudo nos dan una idea de su estado de ánimo, de sus intereses y de lo que está viviendo. A veces una simple foto puede ser interpretada de muchas maneras, y es ahí donde entra nuestro análisis para tratar de descifrar lo que hay detrás. Además, no podemos ignorar el impacto que tiene en la moda y en las tendencias. Ande Ercel es un ícono de estilo, y cada uno de sus looks es seguido de cerca. ¿Hay alguna nueva línea de ropa que esté apoyando? ¿Algún diseñador emergente con el que esté colaborando? Estas son las cosas que, aunque puedan parecer secundarias, forman parte de la imagen completa de una celebridad y contribuyen a su influencia. El término rompe el silencio sugiere que ha habido un periodo de reserva y que ahora está saliendo a la luz algo importante. Esto podría referirse a declaraciones sobre su vida personal que antes evitaba, o a la revelación de un proyecto que estaba guardando en secreto. Lo que es seguro es que Ande no se queda quieta, y su carrera y su vida pública están en constante movimiento. Analizando las últimas semanas, hemos podido observar ciertas tendencias en sus publicaciones y en los reportes de la prensa turca. Hay un enfoque renovado en su desarrollo profesional, con rumores de reuniones con productores y directores. También se habla de un posible cambio de enfoque en su carrera, explorando roles más desafiantes y profundos. Esto sería un paso natural para cualquier actor que busca crecer y reinventarse. En cuanto a su vida personal, la discreción ha sido su norma, pero la curiosidad del público es insaciable. Cuando Ande decide compartir algo, siempre genera un gran revuelo. Hemos visto que últimamente sus publicaciones en redes sociales tienen un tinte más reflexivo, compartiendo citas inspiradoras o mostrando momentos de paz y tranquilidad. Esto podría indicar una etapa de introspección o simplemente una preferencia por compartir contenido más personal y significativo. Lo que está claro es que Ande Ercel sigue siendo una de las figuras más influyentes y queridas del panorama del entretenimiento. Su carisma, su belleza y su talento la han catapultado a la fama mundial, y cada uno de sus movimientos es seguido con gran interés. Este vídeo es una invitación a explorar esas capas ocultas, a analizar las señales y a especular de manera informada sobre lo que Ande Ercel tiene guardado para nosotros.
Así que, en resumen, lo que hemos explorado hoy gira en torno a los recientes acontecimientos en la vida de Ander Zell. Hemos tocado el tema de su futuro profesional, los rumores de nuevos proyectos y la evolución de su carrera. También hemos analizado las especulaciones sobre su vida personal, especialmente cómo ha manejado la exposición y su reciente tendencia a compartir aspectos más íntimos o reflexivos. Y por supuesto hemos intentado descifrar el significado detrás de esa ruptura del silencio, a la que hacemos referencia en el título, entendiendo que puede ser tanto una estrategia comunicacional como una verdadera revelación. Espero de corazón que hayan disfrutado de este análisis, y que les haya resultado intrigante y esclarecedor. Como siempre, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Tienen alguna teoría sobre lo que Ander Zell está haciendo ahora? ¿Qué les gustaría ver en sus próximos proyectos? Déjenme todos sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les gustó este vídeo y quieren seguir recibiendo contenido como este, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.